El solapado apoyo de Petro a la dictadura de Maduro se hace más evidente tras sus recientes declaraciones desde su cuenta de Twitter, en donde ofrece una declaración de lo que ocurrió ayer en Venezuela. No dan margen para una interpretación diferente, pues en el último tiempo su pretensión ha sido la de lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Digamos que la dictadura chavista vivió una verdadera humillación en las elecciones de este 6 de diciembre con casi una nula participación y la espalda del mundo democrático. Ni las amenazas del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien dijo que si no salían a votar no habría comida, hicieron claudicar al pueblo venezolano, que se mantuvo firme. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer. A ver, no, pero elecciones garantizadas, muy bien garantizadas, ¿no? Por los veedores internacionales de mar. Usted estuvo revisando quiénes son los veedores internacionales. Sí, los veedores internacionales son la doctora Piedad de Córdoba, el doctor Evo Morales y el doctor... Déles lo de doctor. Correa, Evo Morales, Rafael Correa y Piedad Córdoba. Esos eran los garantes de estas elecciones. Haga usted el favor. Correa lo trajeron de Bélgica. Pues yo no sé si es que lo trajeron, yo nunca entendí eso. No entendí eso, pero lo designaron como veedor. No entendí la voz. Por su parte, el político izquierdista Petro culpa a Trump, a Duque y a Guaidó de la derrota opositora en las urnas y pasa de agáchese el fraude electoral y las amenazas que una vez más fueron ejecutadas por esa narcodictadura al pueblo venezolano. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Solo hacen fraude los que le temen al pueblo. Y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular. Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo el que no vota no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Todos sabemos que los resultados estaban preparados, con días de anticipación. Falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Digamos que este señor Petro siempre ha estado en contra desde que la oposición en cabeza de Juan Guaidó tomó las riendas de la transición democrática con el fin de poner fin al cese de la usurpación, establecer un gobierno de transición y decretar unas elecciones libres. Nunca se ha escuchado a este señor Petro condenar las graves violaciones a los derechos humanos en ese país, ni condenar los métodos violentos y autoritarios del chavismo. En todo este debate político se dice que usted representa la amenaza del castrochavismo. No tienes que descubrirme nada porque no tengo nada oculto. ¿En qué se parece y se diferencia usted de Hugo Chávez y en qué de Maduro si considera que hay allí algunas diferencias? Concretamente, ¿en qué se parece? ¿Que hay algunas? No sé, dígamelo usted. ¿Te parece poco el que ellos cimentan su proyecto político sobre la dependencia exclusiva de la economía venezolana en el petróleo? No, usted, en su personalidad. ¿Me permites? Sí. Y yo estoy cimentando mi proyecto económico y político para Colombia precisamente en separarnos progresiva pero tajante y seriamente del petróleo. Que ahí está una de esas, en esa diferencia, ¿en qué se parece? De ahí para adelante todo es diferencia. No se puede olvidar que Petro y Chávez eran algo así como compinches y compartían el mismo ideario político.
Digamos que el estatismo socialista que comparten ahora tanto Maduro como Petro nunca se ha puesto en entredicho, ni ha sido criticado ni replanteado o puesto sobre la mesa como la verdadera causa que llevó al país más rico de América Latina a tener más de 3 millones de personas exiliadas en el mundo. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano, y lo hizo en su propia vida. Y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. Latinoamérica está cambiando. Latinoamérica está cambiando en Chile, en Argentina con el Frente Amplio, en Uruguay, con los indígenas del Maico en Bolivia, en Ecuador con la insurrección indígena, en Perú con el cambio democrático de Toledo, en Brasil con la insurgencia del PT en las elecciones, en Venezuela con Chávez también. Pero el único país en donde no asoma aún la posibilidad de un cambio real en el poder es Colombia. A las oligarquías colombianas, a los jefes de los partidos políticos tradicionales colombianos, les asusta no solamente el cambio de Venezuela, sino todo el cambio latinoamericano, porque no lo entienden, no se dan cuenta que estamos transitando hacia otro tipo de ver la economía y hacia otro tipo de ver la política en América Latina. Me parece que las relaciones de Chávez con la guerrilla colombiana, primero que todo, no existen directas, no son amigos, no hacen parte del mismo proyecto político, no lo fueron antes, son más estrechas las relaciones de Chávez con militares colombianos. Y es mucho más estrecha la relación entre los dos pueblos y sus dos procesos de cambio político, que es lo que hay que anotar y lo que le asusta a ciertos amigos de Colombia. Y es que hay una hermandad de procesos de cambio político en Venezuela y en Colombia. Petro siempre fue uno de los principales críticos de la gestión del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien con constitución en mano juró como presidente interino ante miles de venezolanos que guardaban la esperanza de ver la caída del régimen. Sobre esto, Petro siempre cuestionó la presunta valentía que miles de venezolanos y la comunidad internacional reconocieron sobre el joven opositor, teniendo en cuenta que nunca contó con el mando de las fuerzas militares venezolanas. La comunidad internacional sabe lo que ocurrió en ese país y los rechazos internacionales no se hicieron esperar. Los países con vocación democrática se pronunciaron sobre el fraude y la falta de legitimidad de los comicios amañados por Maduro. No hacía falta ser paladín de la lucidez para entender lo que ocurría en Venezuela y conocer con tiempo la trampa que había diseñado el chavismo. Cuando un político colombiano que aspira a ser presidente de un país apoya esta clase de maniobras, pues no se puede pensar nada bueno de él, y más bien nos invita a reflexionar y saber con qué clase de personajes nos vamos a topar en las elecciones dentro de año y medio, y como lo dijo el mismo expresidente Uribe, ojo con el 2022.